Desde Santiago de Compostela, este lugar histórico de peregrinación de siglos y siglos, llegando a la Catedral de Santiago, donde están justamente las reliquias del apóstol Santiago. Estoy emocionado de poder conversar con un ser humano que realmente deja con toda su estela de vida, que continúa un legado de liderazgo y de impacto positivo en el mundo. Es el doctor Mario Paredes, nombrado director ejecutivo de Somos Community Care en 2015, además fundador y presidente de la Junta de la Asociación Católica de Líderes Latinos. Entre sus múltiples funciones, el señor Paredes ha sido asesor personal del cardenal John O'Connor, arzobispo de Nueva York, y también se ha desempeñado como asesor de la Comisión Latinoamericana del Vaticano y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. El señor Paredes obtuvo su maestría en filosofía en la Universidad Católica de Argentina, una maestría en educación religiosa en la Universidad Loyola de Chicago y estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown. El señor Paredes fue investido Caballero del Santo Sepulcro. En 2018 fue galardonado por el gobierno de Chile con la Orden al Mérito Gabriela Mistral, y en 2017 recibió el título de Doctor en Artes Liberales de la Universidad Católica de América. Paredes fue también investido como Caballero de la Gran Cruz de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, y ha recibido el premio de la Asociación de Prensa Católica, la medalla Arzobispo Patrick Flores de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y la Universidad de Fordham otorgó el premio Joseph Fitzpatrick. También recibió el medallón Pierre Toussaint de la Arquidiócesis de Nueva York. La verdad que para mí es un honor poder conversar con el doctor Paredes. Mario, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Ismael. Usted es muy generoso en esta presentación. Bueno, una presentación que además es resumida. Es resumida de los tantos méritos, reconocimientos y funciones que usted ha realizado. Pero sobre todo es un ser humano que me deleita conversar con usted. Además, antes de la entrevista compartimos una cena donde pudimos conversar de tantos y tantos temas, y es maravilloso el poder realmente escucharle. Yo quiero hablar de Somos Community Care porque ustedes, gracias a Travel for Change, María Méndez, Vacation is a Human Right, la Fundación, han organizado este viaje de peregrinación como un reconocimiento a los tantos héroes que dentro de la comunidad de Somos se lanzaron a las calles con el tema del COVID, a hacer lo que en ese momento se podía como pioneros y visionarios para educar a la gente, para tomar las medidas de las mascarillas y todo lo que en ese momento bastante caótico sucedió en Nueva York como epicentro de la pandemia, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Entonces, cuando usted reflexiona sobre lo que sucedió y todo lo que Somos como comunidad aportó a la ciudad de Nueva York, ¿qué se siente? Yo diría, basado en la experiencia, que hay como dos momentos durante el gran desarrollo de la pandemia, desde marzo del año pasado hasta comienzos de este año. Y ese primer segmento de vivencias está marcado, diríamos, por el dolor, la soledad, la angustia y el gran cuestionamiento frente a qué será nuestro futuro. Ir todos los días a trabajar, salir a la calle, tomar el tren, solo poder hablar con la gente a través de los medios que utilizamos, el teléfono, siempre dejaban la sensación, estamos perdiendo capacidad humana y hay algo que nos afecta y nos ataca, que no nos permite ya. Yo tenía una oficina de 140 empleados en la 8ª Avenida y la calle 36. Y éramos en la oficina 3 personas desde el virus. Y no veíamos a nadie. Todo cerrado. Es decir, sin lugar a dudas, el virus nos hace confrontarnos a un mundo donde podemos llegar
a palpar lo que significa la soledad. Y luego comienzan los científicos a hablarnos de las posibilidades de un vuelco y un modo de vencer la soledad a través de una vacuna. Se va acelerando la investigación, aparece la vacuna y es ciertamente como la expresión de una gran esperanza. Tenemos esperanza, es decir, hay luz al final del túnel. Ahora, en retrospectiva, este periodo de la soledad también significó un redescubrir de ciertas realidades humanas. El mundo postmoderno ha decidido, ¿no?, cambiar las estructuras y los valores de la sociedad. Es decir, antes, en las generaciones nuestras y anteriores, podíamos compartir en casa un almuerzo, en familia, una cena. Eso pasó un poco a la historia. Cada cual llega y la casa siempre es como un gran buffet. Usted saca lo que quiere, se sirve lo que quiere, no interesa quién está ahí presente o no, y cada cual hace su vida en su mundo privado. Pero la pandemia forzó a que la familia volviera a reconstituirse en su capacidad de diálogo, en su capacidad de convivencia, en su visión de las relaciones humanas. Y eso es muy positivo y ha ayudado a que las instituciones que forman, las instituciones de alta academia, comiencen a trabajar el tema para reforzar aquello que sentíamos que desaparecía por el posmodernismo. Somos Community Care, doctor. ¿En qué se diferencia, para que el que nos está viendo y escuchando, como red de médicos, qué ustedes proveen y por qué el doctor Talash es considerado alguien que lidera un proyecto que inicia una posible reforma para el sistema de salud en Estados Unidos, en Nueva York, y ojalá que, bueno, no solo en Nueva York, sino que a todo lo largo y ancho del país? La originalidad del doctor Tallá y de toda la organización que él desarrolló tiene que ver con el entendimiento de el rol que cumple el médico en la comunidad. Es decir, el doctor Tallá es el gran defensor de una visión muy antigua de la medicina ejercida por el médico, que es el médico de cabecera, es el médico de familia, es el médico del barrio. Y es esa visión la que el doctor Tallá relanza en la ciudad de Nueva York, argumentando ante las autoridades de que existe otro modo de ejercer la medicina, que no es el hospital, no es la sala de emergencia, sino que es el médico que está en el barrio y que conoce su lengua, sabe de su cultura, conoce sus relaciones, sus amistades y le va dando seguimiento a la persona. Entonces ahí está la belleza de la medicina aplicada, ¿no es cierto?, a lo que fueron los tiempos de antaño. Yo me crié en una familia donde mis abuelos fueron atendidos por el mismo médico que me atendió a mí, y mis padres igual, y yo, todos teníamos el mismo médico de cabecera. Y entonces conocía a todos en la familia y conocía también las causas posibles, ¿no?, de enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, el rescate del concepto, el médico de cabecera, el médico de familia, el médico del barrio, ¿no?, es la contribución y la originalidad de Somos. Muchos que vivimos en Estados Unidos siempre nos quejamos porque decimos que la medicina, como cualquier industria, es un negocio, y es un negocio más, igual que es la farmacéutica también otro negocio, pero es un negocio que, tal cual usted está diciendo, pues está justamente lidiando con la salud, con el bienestar
del ser humano. ¿Cómo entonces, y pregunto esto porque casi sé que la respuesta ya la tengo, pero los que nos están viendo y escuchando quizás no, ¿cómo se puede hacer del modelo Somos un buen negocio, incluso para la medicina e incluso para los fondos que están destinados a salud pública por el gobierno en cuanto a Medicaid y Medicare? Porque sé que ustedes han ahorrado muchísimo en eso, ¿no? Correcto. Volviendo a la idea de la originalidad que tiene Somos, al responder al cómo, es simplemente que nuestros médicos están muy conscientes de su rol que ejercen en las comunidades, ya sea la comunidad asiática o ya sea la comunidad afroamericana o la nuestra, la comunidad hispanoamericana. Y es que son hombres y mujeres que tienen un deseo de crear su propio negocio, su propia empresa. Por lo tanto, son pequeños empresarios. Es un aspecto del ejercicio de la medicina, sobre todo el que quiere realmente independizarse y no estar sujeto a una institución. Entonces, Somos ayuda a que el médico cumpla con su visión de realizarse como un pequeño empresario. A la vez Somos permite a ese médico empresario a que ejerza su vocación, su amor, que es la medicina. Y entonces le permite al médico, ¿no es cierto?, relanzarse con todos sus atributos para ser un muy buen médico, recibiendo el apoyo que ofrece Somos, dando incentivos que da Somos para los médicos que realmente hacen un gran trabajo. Y el tercer aspecto es el aspecto científico del médico. Los médicos tienen que tener educación continua, tienen que estar al día de acuerdo a las normas que va estableciendo la autoridad, el Estado, el gobierno federal, quien sea. Estos tres elementos hacen una combinación de tal forma que lo llevan a ser exitoso. Ustedes además como modelo han sido exitosos. Yo no sé si existe un modelo similar en otra parte de Estados Unidos, pero entiendo que son pioneros en organizar este tipo de asociación, de red de médicos. Les permiten a los médicos ser independientes, que yo conversaba con una de las médicas que es parte de Somos y me decía, es que a nosotros en la escuela de medicina no nos enseñan a independizarnos, nos enseñan a ser parte de un sistema, de los hospitales, de las clínicas. Entonces Somos me ha dado la oportunidad de yo poder independizarme, de hacer un servicio con el que siento coherencia. Y hay un agradecimiento por parte de toda esa comunidad de médicos, que son alrededor de 2.500, ¿verdad? Correcto. Que les agradece a Somos la oportunidad de hacer el impacto en el tipo de medicina más holístico, más preventivo que ellos creen, y que no necesariamente es la medicina de los hospitales, como me dice usted y como el doctor Tayac también me dijo en la entrevista. Yo sé que para Somos fue la pandemia un momento complicado, porque ustedes incluso perdieron a varios médicos y personal que trabajaba en el front line, en la línea de salir a la calle para estar expuesto al contagio del virus con las personas. Entonces, ¿cómo surge la idea de hacer esta peregrinación en homenaje a esos? Porque ayer en la misa que teníamos aquí en Santiago, usted dedicó parte de la intención de esa misa a esas personas que perdieron sus vidas de la comunidad Somos durante la pandemia, pero también el reconocimiento a aquellos que han podido venir a este viaje y que son parte de esa comunidad. Es admirable de parte del liderazgo de Somos, específicamente del doctor Tayac, el tener la sensibilidad humana de captar que después de casi 2 años de angustia en el diario vivir, pero con una profunda esperanza de que el mañana llegará mejor, que él reconoce que sus colaboradores deben hacer un alto en el camino y deben
volcarse a sí mismo en una especie de introspectiva de la vida. Y por ello el doctor sugirió el realizar una peregrinación a dos grandes lugares emblemáticos en el catolicismo. Uno de ellos es Fátima, en Portugal, y el otro es aquí donde estamos, en Santiago de Compostela, en España. Es una peregrinación, y una peregrinación, ¿qué es lo que le permite al individuo? Es realmente en el caminar, en el pensar, en el tener experiencias espirituales, le permite cuestionarse a sí mismo y a la vez descubrir mayor profundidad de vida. Y considero que esta experiencia que se ha realizado le da a todo el personal que entregó tan generosamente su tiempo a que puedan rearmarse, que puedan ser revitalizados en las grandes verdades, los grandes ideales de la existencia humana. Y esas verdades tienen que ver con el amor, el servicio, ¿cierto?, el trato y, sobre todo, el sentido de dar ejemplo de profesionales. Hoy en día, si no hacemos eso, estoy segurísimo que vemos una sociedad que sigue corroyéndose y sigue marcando pasos de decadencia. Y estamos llamados todos a construir una mejor sociedad. Y por ello, entonces, creemos en estos valores espirituales que nos permiten resaltar lo que es la grandeza de la persona humana. Y que además hoy está comprobado que el sentido de pertenencia que todos nosotros como seres humanos queremos tener a una organización a la que pertenecemos no únicamente está compensado por el salario, por el dinero, está compensado grandemente por esas otras cosas que nos conectan, que nos hacen sentir que estamos siendo escuchados, que estamos siendo valorados, que estamos siendo reconocidos. Y la verdad que yo admiro y felicito esta decisión de hacer esta peregrinación, porque parcialmente les pude acompañar en el tramo de Santiago de Compostela. Me hubiera encantado poder ir a la parte de Portugal y Fátima, y veo y siento la emoción y esa renovación de espíritu, ¿verdad?, que todos los que han participado en este viaje tienen en un reconocimiento al liderazgo de la comunidad. Somos al doctor Tayac, al doctor Chen, a usted y a toda la junta directiva de la organización. Yo creo que es un modelo a replicar por muchísimas empresas que siempre están pensando en cómo reconozco a las personas, y a veces solo se piensa en los bonos, ¿verdad? Pero hay muchas ocasiones donde eventos como este, de una peregrinación, de un sentido de profunda conexión con la esencia del ser humano, conecta y queda mucho más en la memoria para siempre de la vida de ese ser humano, y además cohesiona a los equipos, les hace tener todas estas oportunidades. El viajar, y María Méndez, que es nuestra amiga en común y a quien yo respeto y admiro mucho, siempre ha tenido en mente el tema de que su industria, que es la industria del viajar, no solo es una industria, sino también es un derecho humano, y por eso creó la fundación Vacation is a Human Right, de la cual me entero que usted es su tesorero. Y yo le digo, María, pues no puedes haber escogido una mejor persona para llevar las arcas de la fundación, siempre van a estar llenas. ¡Qué maravilla! ¿Piensa usted lo mismo, que el tema de viajar es un derecho humano y no un lujo, como nosotros lo vemos, el tema de las vacaciones? Si partimos de la visión bíblica, el primer libro de la Biblia hebrea, que llamamos el Antiguo Testamento, comienza con el Génesis. Y el Génesis es una visión poética preciosa. Dios crea al mundo en 7 días, hace al hombre y a la mujer y le dice, todo esto es tuyo.
Tú no te vas a morir, no te vas a enfermar, no vas a trabajar. Vas a ser feliz para el resto de tu vida, con una sola condición: no toques este fruto prohibido. Nada más. Pero todo lo demás, nunca tendrás dolor, nunca habrá rencilla, nunca habrá angustia, nada. Es todo paraíso, es todo felicidad. Hasta que llegó la tentación y conocemos la historia del Génesis. Usted me preguntaba si yo no pensaba que el viajar es un derecho. Sí, y nace a partir de esa visión bíblica. Es decir, Dios ha creado al mundo para la felicidad. Claro. Para que seamos felices, pero no solo yo, sino todos. Y entonces, así como en las conquistas sociales hemos tenido que luchar mucho a lo largo de la historia para reivindicar derechos, es decir, también el viajar debe ser reivindicado y debe ser valorado. Y el mundo empresarial debería ser el primero en dar ejemplo de facilitar, ¿no es cierto?, la vacación como un derecho altamente merecido que ennoblece a la persona humana. Me encanta eso porque así yo lo siento. Yo digo que nosotros todos nacemos en un lugar del mundo. Usted nació en Chile, pero ha recorrido el mundo y vive hace muchísimos años en Nueva York. Yo nací en Santiago de Cuba, que por cierto estamos en Santiago de Compostela, o sea que es una de esas ciudades que ayer usted lo contaba en la misa, en la catedral, que llevan el nombre de Santiago como evangelizador que fue, ¿verdad? En muchos territorios, y por eso en América está el Santiago de Chile, Santiago de los Caballeros, Santiago de Cuba, que de Santiago de los Caballeros es el doctor Tayat. Así es. No hay muchas coincidencias, sino diosidencias en este viaje. Y siento que nosotros todos somos ciudadanos del mundo. Siento yo que cuando las personas viajan, y quisiera que usted, que ha viajado tanto, incluso que ha estado varias veces en Cuba en conversaciones de alto nivel, representando al gobierno de Reagan en Cuba, representando también al gobierno de Barack Obama, yo siento que cuando las personas viajan, si leer es maravilloso porque leer da sueños y te conecta con las culturas, pero el viajar, el sentir, el abrirse a otras culturas, siento que nos hace más humildes y que nos abre más la mente para entender que somos diversos, que somos diferentes, pero que al mismo tiempo todos somos humanos, ¿no? Sin lugar a duda, lo expresa muy bien usted, Ismael. Es tan importante hoy, en esta hora, apreciar lo que es la diversidad, lo que es la diferencia. Es decir, el Dios de la Biblia, en su visión de la creación, nos hizo a todos diferentes. Y por lo tanto, tenemos que redescubrirnos unos a otros. Creo que los esfuerzos que hacemos de distintos ángulos en la sociedad ayudan y enriquecen. Y entonces el viajar nos permite realmente encontrarnos con la diversidad, con la diferencia, porque es el sabor, es el color, es el ambiente, es la estructura, es la arquitectura, es la belleza, que vamos haciendo una síntesis de todo ello y que nos va transformando interiormente. Por eso es importantísimo educar a nuestros hijos en esa visión, donde para apreciar la diferencia hay que viajar, hay que probar, hay que tratar. Y creo que iniciativas de esta clase son las que lo hacen mejor. Y de hecho ahora me pongo a pensar que, por ejemplo, la misma Iglesia Católica, en el rol de el Santo Padre, siempre ha sido un Papa peregrino, ¿verdad? A medida que han pasado los siglos y la tecnología ha ido permitiéndonos movernos y desplazarnos más fácilmente, incluso el liderazgo de la Iglesia se traslada, visita
las diferentes culturas, porque el viajar es lo que hace que también la gente pueda tener esa posibilidad entonces de estar más cerca del Papa. Y menciono esto porque sé que eres alguien muy cercano al Papa y que has tenido además una historia con la Iglesia Católica de muchos años, y a mí me encanta el tema de la espiritualidad y el tema de la religiosidad. Y para terminar, a mí me gustaría escuchar su opinión, doctor, sobre cómo los seres humanos que nos están viendo y escuchando, más allá de que todos sean católicos o sean cristianos o sean budistas o sean musulmanes, podamos vivir en coexistencia, entendiendo que el amor a Dios nos une a todos, más allá de la religión que cada uno profese. Es una gran verdad poder decir que las tradiciones religiosas, la cristiana, la musulmana, la budista y otras que tenemos en el mundo, todas ellas contemplan la relación del creador y la criatura. Y en esa relación hay siempre un aspecto que es esencial, que es la capacidad humana de proyectarse al otro. Y a partir de ahí es que se construye toda una cosmovisión, ¿no? Y a partir de esa cosmovisión, pues entendemos que los seres humanos estamos llamados a vivir en relación, en convivencia, ¿no? En sociedad, en comunidad. Es eso lo que le da sentido y grandeza a el lugar donde estamos. Nadie está llamado a vivir en soledad, o solo, o indiferente, o en abstracto, imposible. Es decir, necesariamente nosotros tenemos que llegar a un punto donde caemos en la cuenta de que necesitamos al otro, ¿no? Aún aquellos que tienen una preferencia por los animales se relacionan con seres vivos. No son seres humanos, pero son seres vivos y son criaturas también de Dios. Y entonces, por lo menos permite, si no tengo la capacidad de relacionarme con los otros, se permite eso. Así que hay mucha riqueza, hay mucha verdad, y nos queda mucho por explorar para poder vencer lo que está limitado en la sociedad actual, que es valorar al otro como otro. Muchísimas gracias, doctor Paredes. La verdad que, bueno, me puedo quedar horas y horas y horas escuchándole y haciéndole preguntas, porque la verdad que es un deleite conversar con usted. Yo estoy seguro que esta es solo la primera de muchas oportunidades donde nos volveremos a encontrar, Dios mediante. Gracias por estos minutos. Gracias a usted por invitarme. ¡Aplausos!